Habitualmente la Alhambra está construida con grandes muros que son los muros de tapial, ¿no? Son muros de tapia, que son una serie de construcciones que se hacían confinando en unos encofrados de madera una masa de tierra y cal. Esa masa de tierra y cal compactada conseguía una gran resistencia. Cuando en esa masa de tierra y cal la proporción de cal era muchísimo más abundante, obteníamos lo que se conoce como el nombre de hormigones de cal, que habitualmente se utilizaba fundamentalmente en elementos que pudieran ser de carácter hidráulico como albercas o aljibes. Otro de los materiales que habitualmente podemos encontrar en la Alhambra es los elementos de madera. Los elementos de madera se utilizaban para conformar forjados, también para hacer grandes bóvedas de madera, artesonados de diferentes sistemas constructivos. Estas estructuras de madera estaban ricamente policromadas. También aparecen en elementos constructivos como puedan ser las puertas en celosías o en ventanas. Uno de los materiales más característicos de las decoraciones de la Alhambra es el yeso. El yeso es un material que, aun de una gran fragilidad, los artesanos nazaríes supieron utilizarlo no solamente para interiores, sino también para exteriores, y trabajarlo para conseguir formas de una gran riqueza ornamental y decorativa. Otro de los materiales empleados que podemos encontrar en la construcción de las puertas, de las torres de la Alhambra, es el ladrillo. El ladrillo, que se utilizaba a base de tierras de la propia colina de la Alhambra, que tenía diferentes formatos, se utilizaba tanto para elementos constructivos, formando grandes cúpulas de ladrillo, o incluso de forma decorativa, formando decoraciones en las puertas más importantes de la Alhambra, como por ejemplo podemos verlo en lo que es en la Puerta de las Armas o en la misma Puerta de la Justicia. También un elemento esencial en la configuración de lo que es la arquitectura de la Alhambra lo podemos localizar en lo que es en la piedra. En la Alhambra se utilizaban diferentes piedras provenientes tanto de canteras cercanas en la propia provincia de Granada o en las zonas más cercanas también de la zona de Almería, como puede ser en Macael. Esta piedra se utilizaba para conformar, ¿no?, la arquitectura en la construcción, por ejemplo, de grandes puertas, como por ejemplo la misma Puerta de la Justicia, una piedra calcarenita, o de una forma más decorativa la podemos localizar a través de la utilización del mármol de Macael, tanto para conformar fuentes, como por ejemplo el caso de la fuente del Patio de los Leones, donde tanto la taza como las esculturas están hechas en mármol de Macael. Aparecía también elementos constructivos, como pueden ser las columnas o los capiteles, que estaban ricamente decorados, o de una forma para configurar lo que son las grandes solerías de las zonas palaciegas, donde uno de los elementos más característicos son las grandes losas de mármol de la Sala de Dos Hermanas. La cal es un elemento esencial en la construcción en época medieval. La cal se utilizaba de diferentes formas, tanto para incorporar a los muros de tapial. Es esencial su utilización para la mezcla de las tierras y conseguir una configuración y una resistencia adecuada, como para también hacer revestimientos que cubrían a través de un fino estuco las paredes y las superficies de los espacios y de las habitaciones. Esta cal o este estuco, al final también, a través de sus decoraciones, configuraban unos espacios de gran calidad y gran riqueza decorativa en todo el recinto.